Hermanos, abran sus Biblias hoy en Juan capítulo 20 y damos lectura al Evangelio de San Juan, el capítulo 20, en el versículo 1 hasta el versículo 11 y después el versículo 15 y el versículo 16. Juan, el capítulo 20, versículo 1 y 11, ahí en su casa, y el versículo 15 y 16. Y lee así la palabra de Dios. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo: María. Y volviéndose ella le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Vamos a orar. Hermanos, si nosotros vamos a tener una crisis de pandemia, no hay tiempo mejor para tener esta crisis que en el tiempo de la Semana Santa. Es el tiempo de Semana Santa donde nosotros miramos a Cristo entrar en la oscuridad más grande, la tragedia más grande, las cosas peores que han sucedido en la historia de este mundo. Es cuando la creación atacó a nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios nos dice que en esta semana no solamente hay un túnel negro, negrísimo, pero también está el sol de la resurrección, la esperanza de victoria, que no importa por dónde vamos nosotros en nuestra vida, hay también la esperanza de resurrección. La palabra de Dios me dice, hermanos, que el fundamento esencial, el fundamento firme que destaca al cristianismo de toda otra religión, es el fundamento seguro de la resurrección del Señor Jesucristo. Piense conmigo un momentico, imagínese qué es lo peor que nos pudiera suceder en nuestra vida. Si usted tiene que entrar al hospital, si usted tiene que someterse bajo una operación, si usted tiene que ir a una guerra, si usted tiene que entrar en un avión o ir en un viaje largo en su carro, en un accidente, ¿qué es lo peor que nos pueda pasar? Pues lo peor sería que alguien viniera a nuestra familia y nos dijera: su esposo en el vuelo, su esposo en la tierra, su esposo en la operación, su esposo en el accidente ha fallecido. Cuando se da la noticia de muerte, pues ahora esa palabra muerte, esa realidad termina
toda esperanza. Ya no hay nada más que una persona pueda hacer. Cuando se muere alguien, tratamos de revivirlos otra vez, pero una vez que la persona muere de verdad, pues ya toda esperanza se concluye. Toda religión tiene que parar sus creencias y sus rituales ante la pared gigante de la muerte en este mundo. El cristianismo es la única religión, la única fe que nos enseña a nosotros, donde el mensaje de la palabra arriesga toda su credulidad, toda su autenticidad, toda la verdad de Cristo y de lo que nosotros predicamos está fundada sobre la ficha, sobre el fundamento de la resurrección del Señor Jesucristo. Todos nosotros, todo ser humano necesita enfrentarse y ser confrontado ante Cristo vive y el Cristo vivo a nuestra vida. La palabra de Dios me enseña a mí en este pasaje que nosotros acabamos de darle lectura, que hay 4 cosas que usted y yo necesitamos enfrentar y hacer antes de la resurrección, ante la realidad de la resurrección del Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que primeramente ver la realidad de la resurrección y tenemos que conocer los detalles de la resurrección. Y tenemos que creer en nuestro corazón en la resurrección. Y por último tenemos que traer esa resurrección y exclamar la resurrección sobre toda emoción y tristeza en nuestra vida. Mire lo que dice este hermoso pasaje sobre ver la realidad de la resurrección. Pues la Biblia me enseña a mí que el primer día de la semana, el apóstol Juan, guiado por el Espíritu de Dios, toma a la mujer María Magdalena. La Biblia dice que habían muchas mujeres, un grupo de mujeres, por ejemplo, por lo menos 5 mujeres que fueron con María Magdalena. Pero el Espíritu de Dios quiere que nosotros miremos la resurrección a través de la experiencia y la realidad que María Magdalena experimenta en este día. Y la Biblia me dice que el primer día de la semana, siendo el domingo, que ella entonces muy de mañana, en el versículo 1, antes de salir el sol, siendo todavía oscuro, que ella va a la tumba y dice la palabra de Dios, al sepulcro, y vio la piedra del sepulcro que estaba removida. Dice la palabra de Dios que ella entonces corre y les dice a Pedro y a Juan, pues no veo el cuerpo, se han llevado a nuestro Señor. Y la Biblia dice que los 2 muchachos, los 2 hombres, Pedro y Juan, salen corriendo ambos, pero Juan, que es más joven que Pedro, le gana la carrera y llega a la tumba primero. Y dice la palabra de Dios en el versículo 5, y bajándose, dice, a mirar, vio los lienzos. El versículo 6, luego llega Simón Pedro y dice que él entonces mira también en el versículo 6 y vio los lienzos. Y después en el versículo 8, al terminar, dice que Juan entra ahora y otra vez vio, dice la palabra de Dios. En otras palabras, la realidad de la resurrección está fundada, está basada en que estos testigos vieron la realidad de la resurrección. Hay personas que a través de los años han querido contradecir la fe cristiana, el llamado al arrepentimiento, el venir a la cruz del Calvario y entregar tu corazón como tu única esperanza de vida. Y las personas, tratando de atacar esa realidad, han dudado y han criticado y han cuestionado y han enseñado que la resurrección o que la palabra de Dios no es verdad.
Si la resurrección no es verdad, pues nada de lo que está en la Biblia es verdad. Y si la resurrección es verdad, todo de lo que está en la Biblia es verdad. Si usted removiera la piedra de resurrección de la fe cristiana, pues todo el edificio de la vida cristiana, de la fe cristiana, se desbaratara, se cayera completo, porque la certeza, el fundamento, la piedra central es Cristo y resucitado. Si usted es joven, usted tiene hijos que han ido a la universidad. Uno de los problemas que encontramos cuando nuestros hijos van a la universidad es que ahí muchas veces pierden el poquito de fe que tenían. Y la razón es porque en la universidad hay maestros que no solamente son personas que están enseñando una materia, sino que también tienen una agenda en sus corazones. Y la agenda es de enseñar lo que ellos quisieran que fuera verdad. Y todo corazón de una persona que no ha tenido a Cristo en su corazón, que no ha encontrado y sido confrontado con la resurrección de Cristo, pues tiene que enseñar, tiene que tratar de descreditar la palabra de Dios, la fe cristiana y la resurrección de Jesucristo. Pero déjeme decirle, yo me convertí, aquellos que son jóvenes, yo me convertí en la universidad. Y los jóvenes con quien yo me convertí, también todos éramos universitarios. Yo tengo un grado de bachillerato de biología y química. Y conozco científicos, y conozco doctores, y conozco médicos que acercan la realidad y la certeza, el fundamento de la religión cristiana, la palabra de Dios y sobre todo la resurrección. Déjame darle 3 nombres. El primero es C.S. Lewis, este famoso escritor inglés convertido a filósofo, quien habló de la palabra de Dios, habló de Cristo. Él no creía en Cristo, mas sin embargo, cuando estudió la palabra de Dios, encontró que Cristo no había argumento en contra de él. Hay un profesor en mi escuela que se llama Josh McDaniel. Este hombre también vino a los pies de Cristo cuando él era creyente y fue a todas las universidades a enseñar y enfrentarse con todos los jóvenes y estudiantes en los colleges, afirmando la resurrección de Cristo. Y aquí en nuestro Chicago, en nuestra misma ciudad de Chicago, hay un periodista que trabajaba en Chicago Tribune, en el periódico, uno de los periódicos más reputados de Estados Unidos, el Chicago Tribune. Y este escritor, este periodista, trató de probar, trató de investigar y enseñar en una de sus opciones que él tenía para escribir, enseñar en contra de la resurrección del Señor Jesucristo. Y cuando él empezó a estudiar la vida de Cristo y estudiar las evidencias de Cristo, él escribe estas palabras en un libro que se llama The Case for Christ, el caso por Cristo. Y él dice: yo vine a creer en Cristo no porque mi vida haya sido cambiada, no porque haya tenido una experiencia religiosa, sino porque la evidencia de la resurrección de Cristo me lleva, lógicamente, me fuerza a la conclusión de que Cristo está resucitado. Cuando miramos nosotros la palabra de Dios, pues todos los discípulos vieron al Señor Jesús. 1 Corintios capítulo 15 dice que más de 500 personas vieron a Cristo. Y la Biblia me habla a mí de que estas personas, los primeros discípulos, tuvieron que sostener sus creencias ante la opción de ser matados o de salvar sus vidas. Y aun cuando sus vidas le cortaron la cabeza,
cabeza o los quemaron eran personas que confesaban que Cristo estaba vivo. No hay escapatoria de la realidad de la resurrección. Usted, si no cree, no cree porque usted no quiere, no es porque no hay realidad, no es porque la Biblia está equivocada, sino es porque nuestro corazón no quiere rendirse ante la realidad de Cristo resucitado. Pero no solamente nosotros necesitamos ver la realidad de la resurrección, como vemos a los discípulos que ven la realidad de que la tumba está vacía, sino que nosotros también necesitamos conocer los detalles de la resurrección sin tener que comprenderlo todo. Y la palabra de Dios me dice, mire, en el versículo 5, que cuando llega Juan, cuando él llega al sepulcro, se asoma en la puerta y ve hacia la cueva, y nota en el versículo 5, bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí. Y después en el versículo 6, Pedro llegó y dice, entró y dice, y vio los lienzos también. Y después entonces entra Juan otra vez y dice la Biblia en el versículo 6, luego vino Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio, y el versículo 7, y el sudario, dice la Biblia, que había estado sobre la cabeza de Jesús. Y después en el versículo 8, entonces entró también el otro discípulo, Juan el apóstol, dice que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Pero hay algo interesante, la Biblia me habla que cada uno de estos dos testigos observan los lienzos, los trapos que se le ponían alrededor del cuerpo de la persona, el difunto, y le ponían estos trapos alrededor para preservar el cuerpo lo más que se pudieran. Y notan los lienzos en el versículo 5, notan los lienzos en el versículo 6, y la palabra de Dios me dice también que notan el sudario en el versículo 7. Y el sudario, entonces, esa parte de arriba de la cabeza que estaba entonces removida y estaba envuelta y puesta en otro lugar. Y nosotros entonces lo que miramos aquí, que usted necesita ser confrontado con el conocimiento de los detalles de la resurrección, y sin tener que comprenderlo todo, porque la palabra de Dios me dice que estas personas, cuando vieron estos lienzos y vieron el sudario, dice el versículo 9, porque aún no habían entendido las Escrituras. Y la palabra de Dios entonces me habla a mí, hermanos, de que venir a Cristo es un momento específico donde nosotros ponemos la fe en la realidad de la resurrección de Cristo, de su obra. Pero eso no quiere decir que cuando venimos a Cristo pues tenemos ahí todas las preguntas y todas las dudas contestadas, que hay un camino a andar como creyentes donde vamos aprendiendo más, vamos conociendo más, vamos profundizando más y vamos contestando las preguntas de la realidad de la resurrección de Cristo y su significado a nuestra vida. Hay un hombre que conocemos que él es un hombre que hace un protagonista en un show de televisión, y el show de televisión se llama Cold Case, caso frío. Su rol en la televisión es de presentar, por ejemplo, un crimen, y en el crimen entonces pues enseñan lo que pasó, y después la idea del show es de presentar que hay evidencias que favorecen que esta persona no fue, y después hay evidencias poco a poco que se van enseñando que favorecen que este hombre sí fue. Y todo el show, que dura entonces 1 hora, es tratando de poner los pedacitos, cada pedazo de los eventos y de las criterias, de las cosas que van enseñándose, las cosas que empezamos a notar en el accidente, en el crimen, donde al finalizar el show pues se enseña la culpabilidad. Este hombre se llama Warner Wallace.
y es un hombre que era inconverso antes y ahora tiene un show en la televisión, y el show de la televisión de él es el crimen. Pero en su caso, en su vida personal, como persona ahora creyente, él aplicó los mismos métodos que uno aplica cuando investiga, y cada cosa de los datos y las evidencias que van enseñando y apuntando a la realidad de lo que sucedió en un crimen. Y este hombre, cuando él habla y presenta la religión cristiana, él dice: cuando yo aplico las mismas técnicas de chequear una escena de crimen, yo al aplicar esa misma técnica y estándar, que yo observo y puedo ver que Cristo está resucitado. Y una de las evidencias que nosotros empezamos a conocer es que los discípulos notan la evidencia de que la ropa que tenía el muerto todavía es dejada allí, que si el muerto hubiera despertado y se hubiera ido corriendo, pues quizás se hubiera ido corriendo con todos esos trapos. Si alguien se hubiera robado el cuerpo, pues alguien hubiera cargado el cuerpo y lo hubiera montado con todo. Pero se ve entonces en la palabra de Dios, se ve esta señal, esta evidencia pequeña, pero para una persona que observa un escenario de crimen, se da cuenta que esto apunta a la autenticidad, a la credibilidad, a la realidad de que Cristo resucitó. Y la Biblia dice que entonces los lienzos están puestos en un lugar y se fijan del sudario. El sudario es la parte de esos trapos en la cabeza. Y entonces el Señor Jesús, cuando resucita, se quita el trapo de la cabeza, se quita los trapos del cuerpo y los dobla, y dobla también lo del rostro en la cabeza, y los dobla en otro lugar aparte del lugar. No es como que se quita y tira y se quita y tira, sino es una persona, es una acción, es una evidencia de que Cristo resucitó, que aquí no hubo alguien no robó, que de pronto no salió corriendo, que de pronto Cristo, Él traspasa esta vida y toma el tiempo para enseñar de que Él está en control sobre la muerte. Hay otra evidencia más, dice el versículo 9, que aún no habían, dice, entendido las Escrituras. Y la palabra de Dios me enseña que la Biblia es una evidencia que apunta a la realidad de la resurrección de Cristo. Y decimos, ¿por qué? Porque Cristo cumplió 300 promesas, 300 profecías antes de Él venir, cuando Él vivió, cuando Él murió y cuando Él resucitó. Y la palabra de Dios me dice que 700 años, miles de años antes del Señor Jesucristo, la Biblia apuntaba de que el Hijo de Dios vendría, moriría al tercer día, resucitaría de entre los muertos y ascendería a la diestra de Dios Padre. Y Cristo no solamente cumplió una de esas 300 profecías, sino que cumplió todas las profecías. Y las profecías que faltan son las profecías de su venida, donde el Señor viene con su galardón consigo en victoria en este mundo. Y la palabra de Dios entonces me asegura a mí que nosotros tenemos esta vida cristiana donde comenzamos nosotros poniendo la fe en el Señor Jesucristo, pero toda nuestra vida es creciendo, es conociendo más y más los argumentos y las evidencias de la palabra de Dios, y nosotros fortaleciendo nuestra fe. No permita, hermano o hermana, no permita, amigo que me escucha, que si usted tiene una duda de por qué mi mamá falleció, o por qué yo no tengo este dinero, o por qué las cosas no me trabajan como yo quiera, que cualquier duda que nosotros tengamos, ya sea de nuestra vida o ya sea de la palabra de Dios, cuando seguimos viviendo la vida cristiana, el Cristo resucitado va a
enseñándonos, va tomándonos de la mano y va llevándonos más y más al entendimiento pleno de la realidad, de la certeza, del fundamento que usted y yo tenemos en Cristo Jesús. La Biblia dice, tercero, que no solamente nosotros tenemos que ser confrontados con la realidad de la resurrección, que tenemos entonces que conocer y ir conociendo más los detalles de la resurrección, sino que tenemos también, tercero, tenemos que creer con el corazón en la resurrección. Y la Biblia me dice en el versículo 8 que cuando ellos entonces entran, cuando ven los lienzos, cuando Juan, el más pequeño de los apóstoles, que llega primero, y Pedro entonces llega, pero entra, Juan se queda afuera y después él entra y ve exactamente lo que Pedro ha visto, que el versículo 8 dice que el otro discípulo que había venido primero entró al sepulcro y vio y creyó, dice la palabra de Dios. La resurrección de Cristo hay que creerla. No es solamente algo lógico, aunque los argumentos son evidencias indubitables. No se pueden contrarrestar por el número de personas que han aceptado a Cristo, por la religión cristiana que a través de los años, aún enfrente de sufrir muerte, estas personas han confesado la religión y la fe y la vida de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia me dice a mí que no es solamente el argumento de conocer que la tumba está vacía, no solamente las evidencias proféticas que apuntan a la vida del Señor, sino también está que esto es una obra de Dios en el corazón. Y la palabra de Dios me dice a mí que creer, cuando Él creyó, no es solamente algo en la mente, sino creer es una obra espiritual del Espíritu Santo en nuestro corazón, que nos da la fe de nosotros no solamente asentir a lo que está, a lo que los hechos que leemos en la Biblia, sino nos da a nosotros la confianza y el compromiso de creer no solamente con la mente, sino de abrazarlo con nuestras emociones y de comprometernos con nuestra voluntad al Señor Jesucristo. Es como si yo tuviera una silla aquí y yo dijera, yo creo que las sillas aguantan a la gente, sostienen a las personas cuando se sientan, y alguien te dijera, pues siéntate, y tú dijeras, no, porque y quizás no estoy seguro que me pueda sostener, y uno entonces como que no se quiere sentar. No importa lo que uno crea de la silla no ha transformado, no ha cambiado nuestro corazón. Y la palabra de Dios me dice que solamente yo creo cuando sé que la silla me aguanta, me sostiene, cuando yo voy y pongo mi confianza en que me va a aguantar, y yo entonces me siento en la silla y tomo la decisión del compromiso de mi voluntad de ir hacia la silla y sentarme, tomar la decisión de sentarme en la silla. La salvación no es un acto de lógica, es al escuchar la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando se predica la realidad de que Cristo ha resucitado, el Espíritu de Dios sale tocando los corazones y llegando a nuestra vida y dando la fe en el corazón, donde están las evidencias suficientes para creer y dándonos la habilidad de entonces nosotros responder con entendimiento, responder con emoción y responder entonces con compromiso de nuestra voluntad. La Biblia dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie se gloríe. La salvación requiere que el Espíritu Santo obre al escuchar la palabra, y nosotros entonces al escuchar la palabra creemos en la resurrección, y las evidencias pues están ahí para el que lee, para el que quiera investigar la realidad de la presencia y la persona de Cristo. Pero no solamente nosotros nos enfrentamos a ver la realidad, nos enfrentamos a conocer los detalles de la resurrección, sino también nosotros al creer en la resurrección, porque la Biblia me dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús
Jesús es Señor y creemos en el corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, que tú entonces eres salvo. Al creer con el corazón es porque el Espíritu de Dios ha tocado nuestro corazón. Pero cuarto, la Biblia me dice, no solamente haber hecho esto, sino que nosotros ahora tenemos que mirar nuestra vida, nuestras emociones, nuestras experiencias y traer una exclamación de la victoria de Cristo a cada experiencia de nuestra vida. ¿Qué quiero decir con esto de exclamación? Bueno, mire conmigo, la historia de la resurrección es que María, pues ella ha visto que la tumba está abierta, ha corrido y le ha dicho a los apóstoles que la tumba está vacía. Ellos han corrido y ella vuelve otra vez a venir detrás de ellos y se queda entonces enfrente de la tumba cuando los discípulos regresan, cuando Juan y Pedro regresan, y ella se queda en la tumba. Dice la Biblia en el versículo 11 que estaba llorando, dice, en el sepulcro, junto al sepulcro, y mientras lloraba. En otras palabras, lo único que hacía María Magdalena era llorar, llorar, llorar. Y la Biblia me dice que hay dos ángeles que le preguntan y le dice, ¿por qué lloras? Él dice, pues se han llevado a mis señores. Hay dos ángeles. El Señor manda la ayuda angélica a que le quite a ella y le haga ver, entender que Cristo ha resucitado. Pero con eso no es suficiente para calmar su corazón. Y la Biblia dice que entonces hay una voz que le dice, ¿por qué lloras? Y es claro, el Señor Jesús. Ella no lo conoce, no lo percibe. Y la palabra de Dios me dice que si ella lo entiende, cree que Él es el hortelano. El hortelano es el jardinero. Y hay algo interesante aquí. La primera vez que usted perdió la vida, que usted y yo perdimos la vida, fue en el jardín de Adán y Eva. Y nosotros tenemos que enfrentarnos al Dios del jardín. Nos enfrentamos al Dios del jardín de Adán y Eva y vivimos toda nuestra vida así. Nos enfrentamos al Dios del jardín de la resurrección. Y la palabra de Dios me dice que cuando ella mira, le dice al hortalero, si tú te lo has llevado, dámelo que yo me lo llevo. Cuando las emociones en nuestra vida, cuando la confusión, cuando la tristeza, cuando la ansiedad, cuando la inseguridad llena nuestro corazón, no importa si hemos sido discípulos de Cristo, no importa si hemos sido testigos en cierta manera de la realidad que Cristo está resucitado, que cuando nosotros vivimos en este mundo muchas veces experimentamos nuestras emociones confundidas y nuestras decisiones de fe son decisiones que no dan sentido. El Señor María viendo a Jesús, pues le habla como si fuera otra persona y le hablamos, tenemos una relación con Dios como si en verdad Dios no estuviera en control de todas las cosas, como si Dios no hubiera vencido al peor enemigo del ser humano, que es la muerte. Y la palabra de Dios entonces me enseña a mí que cuando ella no entiende al Señor, que está llorando y ahora de espalda al Señor, que el Señor le dice María. Y la manera que el Señor le habla y le menciona su nombre, María, dice la Biblia que ella se da vuelta y dice en exclamación, Raboní. Y ahí cambia la historia del cristianismo, de María y de nosotros hoy. Cuando usted está enfrente de algo que controla sus emociones, cuando usted se sienta con ansiedad y con tristeza, cuando usted esté confundido en cómo las cosas van a suceder, que la palabra de Dios me llama a mí, usa la resurrección de Cristo y exclámala en tu circunstancia y di, Señor, Raboní, Maestro. Porque el Señor está vivo en ese momento. El Señor ha vencido el enemigo peor del creyente, que es la muerte. Y la palabra de Dios entonces me enseña a mí, María y Raboní.
Usted aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. Ha usted puesto la fe en que Cristo ha resucitado. Usted está creciendo en entender más y más en las realidades de fe en la palabra de Dios. Usted ha confesado con su boca y creído en su corazón que Cristo le levantó de los muertos. Usted puede hacerlo ahora, ahí donde usted está. Dígale: Señor resucitado, en estos momentos te entrego mi vida. Creo que moriste por mis pecados y resucitaste otra vez, como el cuño que prueba que Dios acepta la muerte de Cristo en mi lugar, y que tú me ofreces el perdón de todos mis pecados y me das vida y vida eterna. Y dígale, si usted es creyente, en su tristeza, en su ansiedad, digan esta mañana: Señor, yo ahora miro este temor y clamo: Rabboni, eres vivo en esta circunstancia. Que el Señor le ayude no solamente a creer, no solamente a conocer, no solamente a ver, sino a traer el Cristo resucitado a cada experiencia triste en su vida, que nos da la esperanza en todo dolor. El Señor le bendiga. Padre, gracias, Señor. Te pido que tú bendigas y toques a cada persona que en estos momentos está poniendo su fe en el Señor Jesucristo. Y te damos a ti el honor y la gloria. Usted tiene ahí en su pantalla, en su computadora, tiene debajo del video, tiene cómo usted puede responder. Póngale el clic a que usted ha aceptado a Cristo, o póngale el clic a que usted quiere renovar su compromiso a Cristo, y déjenos saber para orar por usted, que el Señor ha hecho una obra en esta mañana, de que Cristo resucitado tiene su vida en control. Responda ahora en estos momentos. El Señor le bendiga.